Damas y caballeros, señoritos y señoritas, sean todos bienvenidos al video de este día, o al stream de este día en todo caso. Quienes nos ven de YouTube habrán visto un pequeño corte. Hubo un corte porque, bueno, o sea, tuve que ir a dormir el día de ayer ya. El día de ayer ya, perdón. Hoy vamos a continuar con donde lo dejamos en el evento, porque sí, hay mucho que continuar. Hay mucho que no hemos hecho y hay muy poco tiempo. Se está por terminar el evento y nosotros aquí. O sea, esto es lo que más he odiado de este evento. Ha sido de mis eventos favoritos, pero lastimosamente tuvo que ser, o sea, a la rápida, rushándonos el evento. A ver, ¿cuánto queda de hecho? Tengo la duda. 11 horas. O sea, si no lo terminamos hoy, palimos madre. Venga. A las 11. ¿Y cuánto quería eso? Espero hasta la mañana del día siguiente. 8 y 10. 8 y 50, pongo. Por si acaso. Por cualquier cosa. A ver. It's filming time again. Our schedule is jam-packed for the next couple of days too. We've got so many different locations and sets to cover. Anyway, let's head out and meet up with the others. Ok. Vamos entonces. ¿Se dan cuenta de la cantidad tan exagerada de iconos que hay ahorita en esta zona? Hay demasiado en un terreno tan pequeño. Estoy estresado de esto. A ver. ¿Por qué específicamente? Según yo había que entrar ahí a la bola. Y yo como que, ¿por qué hay que entrar a la bola? A ver, espérense, me acabo de dar cuenta que no tenemos los dos personajes de la historia. Vamos a cambiar aquí. Lo siento, putía. Ahí estamos. Putía está tocando música, nunca me había dado cuenta de eso. Qué bonito esto. Qué bonito. Venga. He de proceder. ¿Cuándo va a tocar hacer la obra? ¿En este o en el siguiente acto? Porque no creo que el último acto vaya a ser la obra, ¿o sí? La isla entre la bruma. Rosas y mosquetes, parte 3. El rodaje y la investigación del caso van a buen ritmo. Así pasan varios días. Ok. Ok. Aquí el buen joyo verso cargando como siempre. Al momento. No. A ver. Esperemos que así sea, Furiana. Esperemos que así sea. C'est fini. C'est fini. Significa que terminamos el rodaje. Quiere decir que ya no grabaremos más. Bueno, no, pero hay cosas que son básicas. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Ok. De hecho, quiero ver el final de esta película. Anyway, get ready. Lights, camera, action! ¿Cámara? ¿Quiere decir que entonces existe la cámara? The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother. Ay, Ayaka. Dear Iris, Qué buena have you actriz. forgotten? Yo estoy enamorando a Ayaka How con can you esta speak cutscene. like this to your own father? Súper tierna. I'd sooner swallow all of my teeth Súper, than súper call you tierna. father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you.
All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. Oh. It was you who personally brewed Yo creo the que poison of siento como que prejudice estuviera and sent your mother to her death. esta historia fuera real. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Bueno, uno en la cabeza y el otro en el corazón. Dudo que sigas moviéndote después de un disparo así, pero bueno. Or the 2 muskets in your hands. Get them! Get them. There are too many of them. ¡Puedo usar a! Espérense, no. Okay, we'll cover each other, Iris. ¡Hostia! And Mother will ¡Pum! be watching over us too. Yo puedo usar a... Puedo usar a Chevrouse antes de que salga. Chevrouse sale hasta mañana, si no me equivoco. ¿Soy yo o está bien rápida, Chevrouse? Está súper rápida, siento que está súper rápida. Drop your weapons. Justo a la cabeza. No tiene tanto daño como creí. Espérense, ¿soy yo o me curo? Sí me curo, ¿verdad? ¿What? ¿Me estoy curando? ¿Esto cura? Espérense, ¿what? ¿Con qué escala esta tipa? Esa lanza nueva. Al menos yo no la recuerdo. Al recibir curación, el porcentaje recupera 8 puntos de energía elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 segundos y solo puede ocurrir cuando el personaje está en tu equipo, pero no en uso. Ok, artefactos le han puesto esta cosa. Imagino que el ulti va a hacer un montón de daño. Constelaciones tiene 3. Y talentos, ¿con qué escala esto? Chevrouse apoya rápidamente su rifle contra el hombro para disparar al enemigo e infligir daño pyro en el área de efecto. Durante un tiempo después de que Chevrouse realice su disparo, restaura vida al personaje en uso de forma continua, en función de la vida máxima de Chevrouse. Esta habilidad se libera de manera distinta al mantener pulsado. Ok. Apunta y fija a un objetivo en su campo de visión para dispararle con el fuego de intercepción de mayor precisión. Si Chevrouse desea una bala de punta sobrecargada, le disparará e infligirá mayor cantidad de daño pyro. No entiendo esto. Chevrouse obtiene una bala de punta sobrecargada cuando un miembro del equipo cercano causa una reacción de sobrecarga. O sea que con sobrecarga esta gana balas. Es como... ¿Cómo se le dice esto? Como Navia. No solo que en lugar de los escudos son las sobrecargas. A ver esto. Utiliza su rifle para lanzar una granada explosiva a sus enemigos e infligir... Oh, ¿se imaginan qué épico fuera que pudiera lanzar la granada en el aire y detonarla con la vida elemental? Fuera súper épico. Al impactar la granada se divide en varias bombas secundarias. Dichas bombas explotan tras un breve periodo de tiempo. Infligen daño pyro a los enemigos cercanos. El equipo está formado únicamente por personajes pyro y electro. Hay al menos un personaje pyro y uno electro en él. Chevrouse otorga el efecto de maniobra coordinada a los miembros del equipo cercanos. Cuando un personaje bajo este efecto causa una reacción de sobrecarga, la resistencia pyro y electro del enemigo afectado por dicha reacción se reduce 40%. 40%, no me jodan. El efecto de maniobra coordinada desaparece. La van a nerfear igual que a Sombra en Overwatch. Cuando Chevrouse dispara una bala de punta sobrecargada de fuego rápidos de proximidad e intercepción. Pero vaya nombrecito. El ataque de todos los personajes pyro y electro cercanos aumenta en el personaje en un 1% durante 30 segundos por cada 1000 puntos de vida máxima que tenga Chevrouse. El ataque puede aumentar en máximo un 40% de esta manera. No me joda. Disminuye el 20% el coste de aguante de resprintar de todos los miembros del equipo. ¿Es por esto que la siento más rápida? No creo que... Esto es... O sea, reduce el coste de aguante. No dice que vaya más rápido, que corra más rápido. Está muy interesante este personaje. Me encantaría... Porque especialmente... Me encantaría porque especialmente... ¿cómo se dice esto? Casi todos los personajes que tengo en esta cuenta... Casi todos usan reacciones de Pyro y Electro. Por lo mismo de que casi todos los personajes que me gustan son Pyro y Electro. Ay, qué poco daño hace así. Ouch.
Espero que esos hayan sido extras, porque, bueno, extras, ¿cómo se dice esto? Expertos To en... think I'd lose to my own 2 kids. ¿What? ¿Son sus hijas? Esta es la gran revelación. Yo soy tu padre. Yo soy su padre. A ver, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, sí, que espero que los otros que estaban, que a los que les estábamos disparando hayan sido, ¿cómo se le dice esto? Dobles profesionales, porque si no les tuvieron que haber llevado una buena quemada. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Alto, ahí te hizo falta un poquito de intensidad. Esta cara, o es una cara de psicópata, o es que siento que les falta un poco de profundidad. Creo que aquí hay que retomar esta escena. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. Justice. ¡Pum! El disparo. ¡Hostia! Eso se agrega en la edición después, pero... It's over. Ah. Ella cayó a llorar. It's over. Qué linda. Qué don para la actuación el que tiene Yaka. Me cago en todo. Perfecta para esto. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? Oh. Want to go visit Mother's grave? Yeah, that's not a bad idea. No vamos a grabar en el verdadero cementerio, ¿no? Eso sería un poco irrespetuoso para los verdaderos muertos. ¿Qué? What is it? El fantasma de la Mother's mamá. favorite, the rainbow rose. Ah. Look, it's blooming again. Ok. Bueno, si Florina aplaudió, quiere decir que Was beyond terminó. mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it. El otro se levanta. All right, Así como que everyone. ya dejó de We estar muerto. got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevrolet. Qué actuación tan sublime. Thank you. Se I didn't finé. expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. You were great too, Chevrolet. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Ah. Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Exacto. Captain, I have something urgent to report. Please Ahora, excuse ¿qué me, pasó? everyone. I'll be back in just a moment. It's okay, don't worry about us. Le meilleur film de l'histoire. Esto va a ser épico. Ahora, Was she whisked away by work already? creo que I was ya... just about to tell her how great she did. It seemed like some urgent official business. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Exacto. De hecho, eso es lo que iba a decir. Raro me parece que no ha estado ocupado ella todo el tiempo. I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home Gracias. and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were amazing. ¡Hostia! Pues sí, se vuelve actriz profesional. ¡Qué chido! See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Vaya, vaya, vaya. Kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. Qué aburrida sos, Ayaka. De hecho, estoy igual que... decepcionado que Just Furina. let me know if you ever change your mind.
Bueno, I believe it's also about time for me to tengo take my moquitos, no sé por qué. leave. But No sé si hopefully es I'll por see you el on site polvo for que the hay next ahorita. few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. See you tomorrow, Traveler and Paimon. Ok. Yep, see you tomorrow. Me estoy muriendo de sueño en la vida real. O sea, yo no sé cómo es que Lumin, después de no dormir durante 3 días ya, de estar investigando y dirigiendo y una película, o sea. Paimon, please come with me. Y no vamos a dormir esta noche tampoco. You could say that our ship has finally chanced upon one of those small remote islands of intel. Ok. Como decía, tengo moquito, no sé por qué. Hay bastante polvo, y imagino que eso será, pero... Está incomodando. Me quiero sonar. A ver. ¿A dónde? Vaya. No, quería la flor. ¿Sí me la llevé? No, no me la llevé. Ahí justo quedó al lado del TP. Chobrus, ¿a dónde vamos? Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. So, Chevrolet, why did you take us here? ¿Tienes alguna pista nueva? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. Have you ever heard of someone by the name of Emily? ¿Emily? That famous perfumer? No She's me a acuerdo, good la friend verdad. of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, La de verdad I'm the no me foremost acuerdo. expert on flowers and scents in all of Fontaine. No sé si la conocimos. There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Sí, podríamos decir que Some sí. sales records from the past. We discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Una melusina, ya se imagina. La melusina a la que le dimos la flor. It's the novelist. Ah, Didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... me gusta que Chobrus es bien positiva. Yes. No va directamente a acusar y decir él fue. No, o sea, quiero creer que no fue él, básicamente. Fueron las palabras de Chobrus. Casi siempre han sido así. Desde el inicio. De hecho, la primera vez que la conocimos, cuando estaba allá, ella estaba esperando de que el tipo hiciera lo correcto y le dijera qué estaban haciendo, ¿no? O sea, ella tenía esperanza de que el tipo se redimiera. That should be his house. ¿Cuál? ¿Es There esta are o es so esa? many Gardemex stationed around the place. That's pretty unusual, right? According to Exacto. what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardemex. De hecho. Right. Así que vamos a hacer los That's exactly pedazos. why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardemex first. But they're so far away. How? Don't forget, Paimon. I'm Exacto. actually the real-life captain of the Musketeers. ¡Qué chingón que pueda disparar desde aquí! Quiero hacer eso. Dígame que lo puedo hacer yo, por favor.
favor. ¡Sí! ¡Podemos disparar! ¡Hostia! Me encanta esto, se los juro. A ver, tenemos 1, 2, 3 objetivos en la mira. Creo que lo suyo sería eliminar a uno por uno en las zonas lejanas, ¿no? Una vez que se separen. Ahorita, por ejemplo, que se dieron la vuelta, vamos a deshacernos de este tipo. Le acabo de reventar la cabeza. ¿What? Ah, ya sé yo, no se murió con el primer disparo. Este por la espalda. Eso sería muy bajo, ¿no? Ah, son robots. Último. ¿Dónde está? No me puedo mover, va. No me puedo mover. Me quiero ir a sonar. 1, 2. Y muertísimo. Me encanta esto. Me encanta que hayan armas de fuego ahora en Genshin. Es una cosa súper épica. All clear. Let's go. Bien. Wait. Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of action again? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Exacto. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevros. A ver. Prepárense para una incursión a la misión imposible. Chan, 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 charara. 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 Chan, 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 chan. Me cago en la madre, no llegamos. Oh, don autor. Baptiste, are you home? Baptiste. Baptiste, ¿en cuántos universos te has metido? Officer Shavras. ¿Soy yo o el personaje este de Overwatch está metido en todos los universos? We would like to ask you some questions about a case. Oh. Is it still regarding the murder case from before? I cannot No parece el confirm whether asesino, or la not verdad. at this time. Pero ya me he equivocado muchas veces, así que mejor me callo. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Me cago en la risa. Y ustedes todos dejen de cortar mis flores. Y esto todo como que, ¿ah? ¡Nos descubrió! ¡Corre! Misión comprometida, Paimon. ¡Corre! Ay, me quiero ir a sonar, ya no aguanto la nariz. By saving me the trouble, you mean... I will confess. I ¿Qué? am the killer. Huh? La cara de aquí de repente. He just admitted he's guilty. ¿Perdón? Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then Ok, it's ¿qué está my pasando aquí? responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. ¿El autor del libro lo hizo? ¿Por This qué? feeling. De hecho, ama su libro, pero ahora va a tener que odiar a la Because I persona que lo hizo. confessed, or because you've been proven wrong. Both, I suppose. ¿Por qué le hiciste eso a la víctima? ¿Por qué mataste a ese hombre? For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. ¿Qué te hizo? I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is Ah. still healthy and well. ¿Ah? You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. Ah. It was never recorded in the orphanage's records.
Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. Hostia. Your novel, it was like a record of your life? O sea, no me Of sorprende. course not. It was a work of fiction with many embellished parts. Exacto. Pero lo que voy es de que, o sea, no me sorprende que cosas como estas tengan como que un poco de base en la realidad. Al final un escritor debe escribir sobre lo que sabe, sobre lo que conoce, para que pueda transmitir esas sensaciones a la persona. Pero me tengo que ir a sonar porque no puedo estar seguir hablando así con la nariz. Estamos a ver. Disculpen la interrupción, pero tenía que sonar. Como decía, normalmente los escritores cuando escriben necesitan esta como inspiración de la realidad. O sea, al final, así como los artistas que son manuales, todo viene de algún lugar. No puedes inventar algo normalmente de la absoluta nada. Permítanme. Normalmente se ocupa referencia, material de referencia para hacer un dibujo, para hacer una canción, para hacer un libro, o sea, para escribir un libro, o sea, siempre se va a ocupar material de referencia. Y en este caso, normalmente las referencias vienen a veces de también tus experiencias personales. Y como en este caso, la muerte de la madre del tipo, de Baptiste. But Pobre I Baptiste. am indeed De hecho, ahorita que me the acuerdo, son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. ah, That part was 100% real. ¿por qué está Celeste ahí al fondo siempre metida? Celeste siempre observando, no importa dónde estemos. A ver, de hecho, esto me recuerda un poco a la historia de Baptiste. No sé si se acuerdan, pero la misión historia de esta de... ¿cómo se llama? Sí, creo. O sea, la cinemática, el origen de héroe, eso, de Baptiste, habla sobre elecciones y que tuvo que unirse al lado de los malos porque su familia fue asesinada durante la guerra ómnica. Me recuerda un poco, de hecho, este men. But the man you killed didn't have a mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Bueno. Surveillance Patrol. Chevrolet viene I'm del... simply skeptical about your motives. It's simple, really. Viene de un lugar no muy... Everything, and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've Hostia. become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. Ah, Sure. ok. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk here.
When I said won't be overheard, Sí, o sea, ajá, no me refiero a... Creo que se refiere a nosotros, I would like to Chevros. speak with you and you alone. Nosotros nos vamos, tranquila. Está bien, nos vamos. Thanks. I appreciate it. Please stay safe, Chevres. Hombre, Chevros se puede cuidar sola. Me preocuparía más por el tipo de que no le vaya a arrancar la cabeza ahorita a Chevros. All right. Let's hear it. De un solo Will you tiro. really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. A ver. Las altas élites que controlan Fontaine. Y que por eso no quiere que sepa. Esto me está So gustando. that's how it's all connected. Se va a poner intenso esto. It seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. Exacto. It's been too long. No sé lo que hablaron, pero es muy posible que así sea. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Mira que ya no hay al fondo, qué linda se ve. on the side of justice. Yo sé que están hablando de algo muy serio ahorita. No tienen que ver esas cositas tan tiernas ahí al fondo. Miren, son tan tiernas. Son Paimon del tamaño de mi mouse. Pip, 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 pip. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. Bueno, dudo What are you que trying to say? Risley lo vaya a dejar. Distance. Your portrayal of the musketeer was exquisite. Están hablando de estos dos ahí al Pull fondo. the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. ¿Por qué si escuchamos esto pero no lo So you importante will realmente? complete your revenge? No, Officer Shavras. I know that would be impossible. No. What I'd like is for you to perform the deed. What? Quiere que Chevreuse, la capitana mosquetera, se encargue de cometer la venganza por él. ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de confianza se tienen? ¿Qué le habrá dicho para convencerla? He decided to attack her. Confía en sus habilidades. Si acaso quien está en peligro es él, de hecho, lo que yo dije. You do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? ¿Ya sabes quién es ese aristócrata? ¿Qué haremos a continuación? I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? Yes, he did. Sí, y muchos más, de hecho, voy a Now, decir. I have to return to the special patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. ¿Qué pasa? ¿Por qué parece que Chevreuse nos está ocultando algo? Porque es I'll lógico, probably be Lumin. quite busy over the next few days, Y no so pienso preguntar apologies if porque you don't eso es la see me. confianza. O sea, nosotros confiamos en que Chevreuse va a hacer lo correcto. Understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Desháganse del pájaro de vapor, va a decir. Destruyan toda evidencia. ¿What? ¿Qué rápido fue eso? Fue solo un 30 minutos. ¿Qué cojones? Fue la misión más rápida que hemos hecho hasta ahorita. De todas las de este evento. Qué cosa más rara. A ver. Ok. Donde florecen las rosas. Espero la mañana siguiente. ¿A dónde apunta la mira de la justicia? ¿Y a quién impactará su disparo? ¡Qué buena frase! Esto me lo quedo. ¿A dónde apunta la mira de la justicia? ¿Y a quién impactará su disparo? Mañana a las 8 de la mañana. Tranquila, Lumin, yo sé que quieres dormir. Hoy, mañana, pues, si apenas son las 4 de la mañana, o sea.
que esperar 200 años. Pasa todo un día por ahí perdiendo el tiempo. A ver. No sé si Chevreuse va a aceptar lo que el tipo le dijo. O sea, por la situación que ha vivido Chevreuse, todo lo que le ha pasado y todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, tanto del libro como de la obra de teatro, no sé si va a ser capaz y va a hacerlo. O sea, va a ir a matar al tipo. Porque, o sea, fuera otra persona, digamos fuera Clorinde. O fuera... Bueno, no, Clorinde sí le creo, olvídalo. Mal ejemplo. Digamos fuera Sara, cuyo Sara. Que tuviera que ir a hacer justicia por su propia mano. No, cuyo Sara no es así. A Clorinde no la digo porque me da miedo. Solo ver la cara de Clorinde ya me pone como que... "Ish". We Quiere haven't matar. seen Chevra since that night at Baptiste's place. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. Y como decía, él... No quería cortar eso, así que no puse el viaje rápido ya. Tan pronto, pero ajá. Como estaba diciendo. Clorinde se me da miedo. Clorinde yo creo que podría llegar a ser ese típico personaje que no te diría que quebranta la ley, porque no, obviamente Clorinde no lo haría. Pero creo que Clorinde estaría dispuesta a hacer muchas más cosas de lo que, por ejemplo, Kuyusara no haría. Y en este caso creo que Chevreuse es más de lo mismo. Chevreuse estaría dispuesta, creo yo, a hacer justicia a pesar de que no sea justicia. Que ya sabemos cómo terminó eso, de hecho, para el amigo de Nubilet. Terminó en la cárcel el resto de su vida. Good morning. Justicia aquí es justicia, pero las leyes son las leyes también. Is Chevra still not joining us today? Está un poco ocupada. Not. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. Ay, qué We're also linda. planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? If only Chevreuse was here. I still haven't taken a photo with her. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. Me recuerda un poco a Reddington entregándose en el primer episodio. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. Bueno, What was that saying again? My popularity. la desgracia de la fama, como dicen. El peso de la fama. Sunk to an all-time low? Spread to the four corners of Tibet. Ay, Furina. ¿Dónde florecen las rosas? Cuando el arma de la justicia es disparada, ¿a quién le va a caer el tiro? ¿Cómo era? Esa fue la versión cutre, básicamente, de la frase. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. Ah, el señor que no pudo dar el dinero. Literalmente el que nos jodió todo el proyecto. Mr. Morris, we've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely Una hope that things mariposa. can turn for the better. Una mariposa. Oh, well, Bueno, ahí queda mi... has
Que mejor ejemplificada mi poder de atención. Don't worry, Mr. Mi Morris. capacidad de atención. Last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. Soy yo y Olmi es la más corpulenta, o sea, más curvilínea de todos los personajes aquí. O sea, siento que tiene bastantes curvas en comparación a los demás. Mira, pobre Furina. Filming now, Es and casi plana. I would even say that this is the best story I've ever seen. Flat is justice. So, I see that's. Ya no me enteré de lo que están hablando, pero están hablando de otra cosa. Alright, Ah. now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get the show on the road. Mariposa. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. Me encanta la visión de Furina. And there'll be a cameo for Mr. Kamisato. ¡Yay! as well. They'll be used to show outsider perspectives perdón. on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Ok. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. De hecho, va a quedar bien. Me gusta la idea. Lights! Camera! Action! Los mini Paimons. Okay, now move the camera slowly. Try to focus on that flower. Primer plano de la flor. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. No está funcionando. Sorry, Furina. Something the matter? Déjeme arreglarlo. Hay problema aquí. Parece que se le roto. Esto era roto. La lente no reacciona. Huh? But wasn't it working fine for all the days before? No sé qué pasó. Can we try a different camera? No problem. How about this one? Ah, ¿quién no se había presentado hasta ahora y de repente comenzaron a pasar cosas? Algo se me hace que alguien nos está intentando sabotear. Esto está peor. Don't tell me. This one is broken too. Sí, alguien nos está intentando sabotear. Do we have any other spare ones we can use? Fue el imbécil que nos prometió el dinero acá. I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. Enseguida, directora. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something... It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck. Qué casualidad que justo que uno iba a aparecer Yoimiya y Ayato. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. ¿Qué clase de...? ¿Por quién vergas interrumpe una toma? Te van a matar. Te van a matar. O sea, Furina te va a matar. No sé quién sos, pero Furina te va a matar. No, director, our film, Ah, ve, el all del the Luminosity. finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. ¿Qué? What did you say? Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. No puede ser. I'm coming too. No puede ser. El asqueroso vino solamente a jodernos. You have to stay here. Y de paso, Oh, no solo nos saboteó, sino que se llevó todo. Me cago en todo. Le voy a everyone cortar. who's not working on this Porque, murder scene can no es go que yo sea somewhere violento else in the y que le quiera cortar el cuello a cada uno de los enemigos a los que nos film. enfrentamos, Stay put and pero es wrap que up por the Dios, scene. hemos estado haciendo esto durante días. ¿Cómo se le ocurre venir a hacer eso? Hijo de su maldita madre.
Estoy molesto. Estoy muy molesto. We're back. ¿Qué pasó? No me digan que no los How did it encontraron. go? Did you find the film? We found it in the sewers. ¿Qué? Huh? In the sewers? Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. Ay, The gracias, others are Dios. Se checking me out, fue, see se me if fue we'll todo see por un specific momento. scenes. You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. De hecho, no. But who could have stolen the film and dumped it there? Could it be some competitors? Es demasiado básico, Furina. Para la creatividad que tenés que saber perfectamente que es demasiado básico ese argumento. Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. Ok. Nos quedan dos historias, ¿no? Esta y la siguiente. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming. ¡Yay! Terminamos. My money is spent. Stephanie. Late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. Yo creo que el día que salga la película, el día del estreno, Paimon y Lumin van a estar dormidísimas de lo cansadas que van a estar. No han descansado ni día ni noche. I just... All right. Let's save the awards speech for later and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party. Party. To the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. Interesante. Paimon wants to party. Paimon wants to party. Paimon hay que tener que quedarse cuidando las... Creí que eran mariposas que las podía agarrar. Paimon hay que tener que quedarse cuidando la... ¿Cómo se dice esto? Las esquinografías. Que si perdemos eso me voy a cagar en todo. ¿Verdad? Me voy a enojar bastante. ¿Qué tienen para decir todos aquí? This is Hobbin. Everyone's finally getting to relax after Espérate. wrapping up the film. ¡Este es Morris! Pedazo de imbécil. Vos fuiste el que se lo llevó, ¿no? No me había dado cuenta que era vos. Te voy a partir la madre, Morris, cabrón. Have you ever seen a fireworks show, Mr. Morris? It's pretty amazing. I'm afraid I haven't, but I'll take your word for it. O sea, desde el principio se notó que estaba intentando detener la producción. O sea, era lógico. Yori no... Turning out to be quite the party. Ah. Ya. Yori el antisocial. I was thinking, if this film turns out to be a success, could I ask the two of you to stay and be a part of my crew? Of course, I'll definitely increase the pay for next time. Ojalá que sí sea. More than happy to, Mr. Xavier. Thank you for the offer, Mr. Xavier. But I've made some plans to go on a journey to the other nations once the festival is over. Is that so? Well, then in that case, bon voyage, Miss Veronique. Please feel free to get in touch once you've returned to Fontaine. Ah, suerte. No sé, voy a hablar primero con estos y luego quedarme con Furina. ¡Qué alta es Navia! Por Dios, no sé si es el sombrero, pero qué malditamente alta es Navia. ¿Vos las tocadonas también? Hey, Ayato! How's your work been going? Everything went rather smoothly. Thank you for your concern. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on. Oh, wait. Wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. Bueno. Yamiko lo puede aguantar. No, mentira. Ya es. ¡No! ¡No!
A ver, si los libros son interesantes, no creo que le moleste. No se sentirá molesta si los libros le parecen entretenidos. Eso espero, ¿no? A no ser que nos ahorque por estarle quitando negocio. Mentira ya, mentira. Mentira. Me mates. That light novels have become bland and too predictable after all. The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship. Whoa! Paimon's getting super excited now! When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. Ok. Venga, queda Furinita. Furinita. ¿Por qué tanta fonta aquí? ¿Que fonte es la única bebida de este lugar? Oh, my darling clapper loader and camera operator. You've both worked really hard. Solo por eso comete ese pastelito que está ahí atrás. De hecho, ese es el pastel favorito de Furina, ¿no? El verdecito con blanco. Clapperboard by the end of it. Worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, camera!" Gran trauma el de Paimon. Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful in your dreams? ¡Ay, qué rico se ve eso! ¡Quiero un pastel! Se me antoja algo así ahorita. That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately. Anyway, what's most important is that we wrapped the film. I'm pretty confident that we'll take first prize. El premio Furina. Hey, no need to mention the official name. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Furina just get a statue of her? De hecho, sería matado de la risa. Come on, I don't need El that Furina kind of Award. attention. Someday I can accept the reward on our behalf. But just imagine! Furina accepting the Furina Award. Sería... Sería súper gracioso. Going back to my dessert now. You all can keep discussing that on your own. Pobre Furina. Me da penita. Bueno, ¿verdad que no le daría pena recibir un premio del mismo? O sea, sería una cosa un poco extraña, no te lo voy a negar. A ver, Chori. Yo sé que, o sea, de hecho, mencionar antes de que digan, no, lo digo por broma. No, no crean que le estoy diciendo antisocial a Chiori. De hecho, yo soy Chiori. Normalmente en las fiestas a mí me ven así. Yo tengo al menos 3 modos, 3 personalidades. Que esas 3 personalidades les juro que son bien distintas una de la otra. Y una de ellas es Chiori ahorita, literal. Una de ellas es estar sentado en medio de una fiesta, así solamente viendo todo socializar. Y esa es mi diversión. O sea, yo así como me divierto. Así que sí. Cuando le digo antisocial a Chiori es porque yo soy así también. Así que no. Creo que yo me puedo decir así a mí mismo así. A ver. Fotito acá con Chiori, de hecho. Bueno, si salieras un poco mejor encuadre, Lumin, gracias. Hasta posó, Y Chiori como que... Bueno. Gracias por venir a joder mi paz. De hecho, vamos a tomar otra más, pero desde más lejos. Porque quiero que salgan todos. Purina casi no sale. No puedo hacer que salgan estos dos grupos al mismo tiempo, ¿no? O sea, podría llevar la cámara hasta allá, por donde está Yato y Ayaka, pero no creo que funcione. No, sí, no me alcanza. Están demasiado hacia adelante. Hostia. Que se me volvió loca la cámara. Venga, Chori. La carita. Hey, you two. Alice. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. But if this film becomes a big hit, people will Me encantaría verle el Fontaine Fashion Week. Eso sería una cosa súper épica. Yes, that's highly likely. As long as the film can premiere as planned. Are you still worried about the case?
That and all the obstacles we had to face today. You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. But why today of all days? Exacto, que es lo único que hay de diferente con respecto a los de Matías. No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so Georgie es la única que parece que tiene medio cerebro aquí. How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? Oh, well, Sí, destruir su película I'm base. not a late night person, so I might take off shortly. ¿Por qué siempre en Genshin los que tienen bigotes son los malos? I almost forgot something super Últimamente se ha vuelto bastante así el asunto. Casi siempre los que tienen bigotes son los malos. whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. Fireworks, you say? Well, that's truly a pity. Sorry things didn't go as planned. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't. No, ay mía, no se los des, va a explotar todo. Are you sure that you can't find anyone else? Le está dando dinamita al que quiere destruir nuestra obra. This surprise for everyone. The warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So A ver. I also want you to see them before Hombre, you que leave. Yoimiya... Bueno, a ver, Yoimiya dice eso con cada uno de los que hace. Y la verdad es que siempre tiene razón, pero... Experience that you'll never forget. Llegado a un punto, But no creo que esa frase siga Okay, aplicando. just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. all right. Ay, me da cosita por Yoimiya. The warehouse is right over Justo está conviviendo con el Fireworks que... there in advance, so con el que no shouldn't be debería. too much work bringing them back. Fuegos artificiales, mira, con el mismo arco los puedo hacer. Ways away from the party. Qué bonito. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. ¿Eh? ¿Este muro dónde salió? O sea, yo iba siguiendo el caminito, pero veo que... It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere over here. What? I'd have to get roped into this. What was that? What? ¿Pero qué está pasando? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? ¿Qué cojones? ¡Dios mío! A ver, yo creo que le he matado, obviamente, pero... It wasn't me! I'm not the killer! You know, Eliza died a far more heroic death than ¿Qué this. está pasando? ¿Qué está pasando? An assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She forced my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. What? What? I'm Se me Captain acaba Shotgun de... Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Se me ponen los colores ahorita. Paimon, cabrona. Hijo de su madre. Me tendieron una... No, esta no la vi venir. Esta no la vi venir.
Manager Veronique. ¿Pero qué está pasando ahorita? I should call you the second musketeer. ¿Qué está pasando? Se nos complicó el asunto. Todos relajémonos un momento. Yoimiya no está muerta. Me asustaste un vergo, Yoimiya. Suelta el arma, Verónica. Baja eso. Todos calmémonos. Bajen las armas. No hay por qué alterarnos. Hostia. Quítale el arma. Quítale el arma. Quítale el arma. Quítale el arma. ¡Juela! Lo hubieran matado y nomás si no fuera por Chevrus. Si no fuera por Chevrus le habrían volado la cabeza a Morris aquí mismo. Joder. It's because even I had no way to confirm my theory until now. O sea, y reaccionaste, pero le hizo un agujero a tu arma. Vergas. Yoimiya, te mamaste. Yoimiya, te mamaste. Yo creo que todos escucharon el disparo desde afuera, ¿no? Los dos disparos, de hecho. Que uno fue con salva, obviamente, pero... Una salva, pero el otro fue real. Pero igual Miste hizo el ruido de un disparo real. Uy, me encantaría ver el centro de interrogatorio. Creo que soy sádico. Tengo que cambiar eso. Creo que me pasó de sádico alguna vez. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. Ah, qué hijo de perra. Por mantener tu dinero mataste a una mujer inocente, qué maldito. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was the only... Sí. Veronique. Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her? I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. Imbécil. Cobarde, asqueroso. Hubiéramos dejado que lo matara a Veronique. Again. Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we Pobrecita, si no me lo imagino, debe ser horrible. All we could do was to watch mother try to fight back and then collapse to the floor. Pobrecita. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. Sí, es raro porque esto no se lo dijo a aquel, por lo que le dijo casi toda la verdad, pero no le habló acerca de Veronique. Porque hasta Chevreau se sorprendió de verla aquí. Que actuó rápido fue otra cosa. My brother had nothing to do with it. I figured as much. You did? I once told these two that he didn't look like a killer to me. De hecho. His confession from that night also rubbed me the wrong way.
I think what really tipped me off was, how could I not feel a sense of regret in him? Huh? He confessed faster than any criminal I've ever met, but he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? Pobre man. No idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. And as expected, the second musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. Besides, Pero ni qué pensabas hacer si yo y Mia se había ido con él. ¿Le ibas a matar también? But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. Wait, so you were behind all those mishaps today? As for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Furthermore, being the props manager would allow the Así que todo este tiempo que has estado actuando también has estado trabajando. With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. And then he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. Y es lo que está haciendo. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you call justice? I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevros, the rest of the special patrol is here. Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Terena, please take them away. No sé cómo sentirme respecto a esta historia específicamente. Porque, o sea, desde el punto de vista de ellos, o sea, comencé
a vagar en mis pensamientos en esta conversación, que de hecho me la perdí, no sé exactamente ni qué fue lo que estaban diciendo. At least, not today. Pero me puse a pensar en qué hubiera pasado si me hubiera pasado a mí eso, o sea... Estoy del lado de Chevrus ahorita, pero estando del otro lado, del lado de Veronique y de su hermano, o sea, yo habría hecho lo mismo probablemente. Así que... O sea, reconsiderar obviamente siempre todas las opciones, porque ya obviamente también quitarle la vida a alguien más, o sea, como dice el dicho este, ojo por ojo y el mundo se queda ciego. O sea, o la frase esta de Batman, que de hecho por eso es de que Batman es de mis personajes favoritos, o sea, si me permito a mí mismo justificarme una muerte, ¿quién dice que no me voy a permitir justificarme todas las demás? O sea, una vez que empezás ya no parás. Así que hiciste lo correcto. Aunque sí, me moleste, pero hiciste lo correcto. Bueno, tendrías que llegar a perder a alguien de esa manera frente a tus ojos como para comprender lo que se siente realmente. Hasta entonces es complicado empatizar con personas así. No por falta de querer empatizar, pero más por realmente saber la rabia que llevan dentro. I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Sí, en resumen, compadre, el productor que escogiste, el financiamiento que escogiste fue el peor de todos, así que todo esto es tu culpa. Well, what should we do now? Con tu madre, Javier. We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now Exacto. that you've learned the truth? Chiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. Sí. Eso y que, bueno, va a ser publicidad gratis del pájaro de vapor. Así que no me quejo por eso. Aunque, a ver, este tipo de cosas siempre son tristes y malas, obviamente. Pero, hey, alguien tiene que sacar provecho de ello. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede. I'll make sure to give Risley a heads up about it. Oh, you mean that kind of heads up? Exactly. Ahem. All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevres. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Chevres. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. Nos vemos en la playa. Thank you very much. ¡Ey! Están jugando TCG. No me había dado cuenta. Están jugando el jueguito de cartas. Qué chingón, no sabía que Ayato jugaba eso. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? ¡Fue la gran! A ver. Va, embarquémonos, acompáñenme. Sígame el viaje, como dice Franco. Sígame el viaje. Acompáñenme en esta tarde
de reflexión ética, moral. Lo mismo que tú. Le habría ayudado a llevar a cabo su venganza. No sé. Oh, 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 por Dios. No sé qué le quiero responder, la verdad. A ver, hablemoslo aquí, en confianza. Pongamos cartas sobre la mesa y seamos lo más claros y transparentes posibles. ¿Qué hubiera pasado si estuviera en el lugar de Chevreuse? Si estuviera en el lugar de Chevreuse, lo mismo que ella. Literalmente lo mismo que ella. Asustarlo. Porque sé que al final no le va a ir bien a donde sea que lo vayamos a matar ahorita. O sea, matarlo sería de hecho muy piadoso hasta cierto punto para el crimen que cometió. Así que a donde sea que lo vayamos a enviar ahorita en el fuerte Merópide, va a sufrir un buen rato. Entonces, sí, estando en el puesto de Chevreuse, lo mismo que ella. Ahora, la cosa cambia por completo, siento yo, poniéndome del lado de Veronique y su hermano. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Sí, a ver. Ustedes saben que yo las personas que más valoro en mi vida son mis hermanos. Maya y Chema. Si algo les pasara a ellos y pasara justo frente a mis ojos como cabal le pasó a Veronique, yo creo que... Y aquí no quiero... O sea, se va a escuchar mal usar una frase de una cosa de ficción para algo de la vida real. Y no me parece correcto, pero creo que ejemplifica un poco bien. Un poco, por eso repito un poco, no perfectamente, pero un poco. Y es que la frase del guasón de todos se vuelven locos con un mal día. Un día suficiente para volverte loco. Si eso llegara a pasar frente a mis ojos, y es que aquí, o sea, lo podemos ver bien bonito, como los personajes de Genshin que son todos cute y todo, pero recordemos cosas como, por ejemplo, lo que hizo el Guasón con la... ¿Cómo se le dice esto? Con la hija de Gordon, con Batichica. O sea, todos sabemos perfectamente de qué cómic estoy hablando, de Killing Joke. Es un cómic malditamente crudo y jodido, y hey, hasta cierto punto creo yo que las cosas que aparecen en ese cómic son incluso censuradas para lo que pasa en la vida real. Y en la vida real las cosas son mucho peores. Los villanos, entre comillas, los locos son mucho peores que como tal el Guasón en ciertos aspectos. Las horrorosidades que le habrían hecho a Batichica no son normales. O sea, parecido a lo que hizo el Guasón, sí, pero peor. Ahora, pónganse a pensar eso. Ver a la persona que más amas en tu vida ser asesinada frente a vos. Lógicamente, algo se te va a partir dentro. Es que es lógico. Es completamente lógico. O sea, no me puedes decir que de repente es imposible. Quien me venga aquí justificando, no, yo sí no lo haría. A ver, cualquiera en su sano juicio puede zafarse de un tornillo si presencias algo tan horrible como la muerte de un ser querido a manos de alguien más frente a vos. O sea, un trauma va a quedar. Algo va a ocurrir ahí en tu cabeza. Algo se va a romper. Así que esto no es tan fácil como decir, sí, lo mismo que vos. O habría llevado a cabo la venganza. O no sé. O sea, la respuesta es muy complicada. Porque voy y repito. O sea, desde el lado de Veronique, yo me pongo a pensar. O sea, matan a alguno de mis hermanos y yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. O sea, es que lo lógico en la vida real es que no pase así, obviamente. No es que te vuelvas de repente, te voy a volver un asesino y toda la onda. No, o sea, tampoco estoy hablando de eso. No quiero que se entienda eso. No me estoy refiriendo de que de repente, puta, mataron a alguien que querías. Bueno, ahora te vas a volver loco y vas a ser como que el Joker de la sociedad. No. No, esta es estupidez y eso solo pasa ya en ficción. O al menos eso quiero creer. Pero no vamos a negar que te deja mal. Te deja un trauma malditamente profundo. Pero un trauma malditamente profundo. Muy, muy pésimo. Así que realmente poniéndome del lado de Veronique, creo yo. Es que miren, quiero decir que lo habría entregado a las autoridades. Pero si me pongo a pensar qué hubiera pasado realmente en la vida real. O sea, qué hubiera pasado ya hablando en serio. O sea, dejando todas estas caricaturizaciones y toda la onda. Yo me sentiría muy mal. O sea, yo no sé. O sea, quizás mi rabia por sobre tristeza. O sea, no sé quién ganaría más. Si mi tristeza y me botaría al suelo al punto de que ya no querer seguir con mi vida. O mi rabia sobrepasaría mi tristeza y querer asesinar a la persona que los mató. Obviamente no los traería de vuelta. Pero sería un ajuste de cuentas. Como dijo Veronique. O sea, voy y repito, no.
No quiero decir no sé, porque sé lo que haría. Pero tampoco quiero decirlo porque es como que no me sentiría honesto diciéndolo porque no sé si eso pasaría realmente en la vida real. O sea, podría decirle que sí, lo mismo que tú. También como podría decirle no, habría ejecutado la venganza, pero probablemente ya estando en el momento, esto es otra cosa que no se ponen a pensar. O sea, así como esta puede ser igual de falsa, así esta también puede ser igual de falsa, porque ya estando en el momento, podemos decir que es como que, ah, sí, la rabia me consumiría y mataría a la persona que mató a mi ser querido, pero hombre, ya en el momento, arrebatarle la vida a una persona, o sea, es algo de lo que también va a ser, no sé, puede que sea incluso un trauma más grande que ver morir a alguien. Que tú mismo le arrebates la vida a alguien ya es, por más malo que sea, pues, o sea, es complicado. O sea, esta creo que no ha habido en Genshin una decisión, una pregunta más profunda, más increíble que esta. Y ahora tengo ganas de saber cuáles son las respuestas que me va a dar Chevrus a lo que yo le vaya a comentar. Así que de momento le voy a decir no sé. Realmente le voy a decir no sé, porque, o sea. Pero este es como que, o sea, yo siento que no es decirlo no sé, porque sí sé. Sí sé, y es lo que les acabo de decir. Pero. Por eso es que le digo, o sea, ni lo que vos hubieras hecho, ni lo que ellos habrían hecho. O sea, yo creo que habría buscado mis propios medios. O sea, es como que otra manera de, o sea. Porque sé que no, yo no podría quitarle la vida a alguien. Mentira, tal vez con la presión del mundo entero. No, ni así, creo que preferiría antes morirme yo. Pero también dejarlo así libre es como que, bueno, no libre, sino que encerrarlo nada más, no sé si es lo correcto. Bueno, o sea, es que en todo caso sería lo correcto. No quiero decir esto, pero no voy a decir ninguna de las otras dos porque no estoy seguro de que ninguna de las dos las cometería en la vida real. When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. Hostia. I Qué realized jodidamente that if duro. I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did, however, make it to the other side. I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again. That way of teaching would have never worked on Paimon. Pobre Yeah, I Paimon. don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still cangrejo. sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. Chevras. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. Qué interesante cambio de actitud. Será un honor. You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. Qué personaje más interesante. Ahora realmente quiero echarlos. Stop right there. Quiero Chevrus, o sea, es un personaje mucho más complejo de lo que creí. Muchísimo más complejo.
Sí, no sabría qué decir. Fue una historia muy bonita. Final warning. Ok, eso tiene un alcance bien jodido. Whoa, that felt good. You were so fast in the water, Chevros. You were swimming even faster than Paimon can fly. So, about the special patrol. Did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. The shore in the distance. ¿Sí? The shore in the distance. Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. No hay de qué, siempre estamos encantadas de escucharle a los demás. We're nearly back at Baptiste's house. Huh, you're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. Huh? Wait, Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. Donde florecen las rosas. Qué bella manera de terminar esta historia. Qué bellísima manera de terminar esta historia. Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. ¿Cómo está tu padre ahora? Esta fue como una mini misión de Cherus, de hecho. O sea, toda esta historia fue más como una misión de historia de personajes. Estuvo muy bonito. Está tu padre ahora. ¿Qué ha sido del caso? Es de la iconografía. Tienes que tener más cuidado. ¿Cómo está tu padre ahora? You want to hear more about my father? To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. Some nights, he didn't come home at all. Once, he didn't come home for a long time, maybe a whole week or so. When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. But we can talk about that another day. Interesante. What? ¿Qué ha sido del I caso? actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. Sí. ¿Qué hay de la iconografía? Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. I adore the two Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. Tienes que tener más cuidado. Thank you for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. Ok, van a ser los awards ya, entonces. En 2 días van a ser. Qué historia más triste, bonita y interesante, cuanto menos. O sea, ¿dónde estaban los demás a todo esto? Estaban allá, ¿no? Dejamos la fiesta, pero al carajo de aquí. Creo que esta terminó la fiesta y nosotros seguimos aquí a medianoche. Yo porque no lo veo.
Terminó la fiesta y nosotros no pudimos ver. ¿Hola? Sí, yo creo que terminó la fiesta. No. Sí, pues la fiesta ya terminó. Bueno. Sube ya acá, sube. Bueno. Ay, parece un sapito. Qué bonito. Qué cosa más tierna. Bueno, no, parece una tortuguita. Qué linda se ve allá acá nadando. A ver. 2 días, ¿no? Venga, 2 días y terminamos. 1, 2. Bueno, vamos a estar esperando medio del agua. Allá acá después de 2 días en el agua va a terminar, pero... Con cómo parecen como que... Los deditos estos como que como fueran de pasa. Todos llenos de... Como fueran esponjas de tanta agua que han estado. Toda arrugadita. A ver. Quiero comprobar... Porque espero yo que todo el diálogo que estuve hablando sobre lo de Chevreuse y lo de Lumin se escuchara. Porque me di cuenta luego que tenía el micrófono silenciado y no sé cuánto tiempo estuve silenciado. Así que espero yo que sí se haya escuchado porque era muy importante lo que estaba mencionando. Pero bueno. Venga. De hecho hay que ir a farmear cosas ahorita que me acuerdo. Los talentos de... ¿Cómo se llama esta? Candas y no me acuerdo quién más. De Candas y de... De Layla. Candas y Layla. Son los que tengo que ir a farmear ahorita. No, ok. Hey there, you two. Pasó bastante tiempo, pa. Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Farina Award. I'd give it a 90% chance. Bueno, eso es bastante. Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? What? But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by Xavier, ya de por sí tendrían que tener un nombre, aunque se ganen o no. Just open your eyes. Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? ¿Saben qué sería matadísimo de la risa? Que el award lo gane el niño y su hermano que estaban haciendo la quinografía también. El que nos encontramos al inicio del evento. Y que Furina se quedó, perdí contra un niño. Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. Me mataría de la risa. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? Huh? Claro, ¿por qué? Stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles, after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. According to the papers, the culprits of the musket murder case will be personally escorted today by the captain of the Special Patrol to the Fortress of Meripede. Hostia. Oh, Paimon gets it now. Dalo por hecho. Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. Yep. All right, then I'll leave you to it. Los Furinas nos vamos a llamar. Los Furinos. Bienvenidos al grupo Los Furinos. De hecho, ¿saben qué? Justo ahorita nos cambia el nombre. Nos vamos a llamar Los Furinos. Venga. Los Furinos. Qué nombre más estúpido, pero bueno, no por nuestro nombre, Furina, es porque simplemente no tiene Will we sentido. really win an award? Hay que tener confianza, Xavier. When have I ever been wrong about something like this? Venga, a ver si alcanzamos a llegar antes de que se lo lleven. Ahora ya se lo llevaron, ok. Olvídenlo entonces. Ya están en prisión. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que los enjuiciaran? Vamos a ver a Braisley, yo creo que sí, ¿no?
Oh, Grizzly. Estamos otra vez en tu cárcel. Qué ganas de venir a joder a Grizzly. Yo creo que debe estar molesto. Bueno, de hecho me gusta porque lo saludamos de vez en cuando. El pobre men necesita un saludo de alguien. This is as far as I'll be taking Además de estar aquí I'll encerrado. leave the three of them to you now. Got another errand to run? De hecho. Something like that. I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. De hecho. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Hola, Grizzly. Perdón por no tocar, por cierto. Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. Sí, Gwen. Y esos batidos, cabrón. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? I believe I haven't yet made any promises or guarantees. But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? Ah. ¿Estás chantajeando a Grizzly? I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede. While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need something from me? Oh, actually, we're here for... You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! See you, Risley! Happy Funtenalia Festival! And the same to you. Quiero Chevros. Ya me decía, ya había dicho que no iba a tirar por Chevros porque no tengo protogemas, de hecho, pero quiero Chevros. Ya me decidí. Lo malo es de que muy seguramente voy a tirar y me va a salir un Bennett. Eso es lo que más me emperra. Voy a tirar y me va a salir un Bennett. Please, go and enjoy the festival. ¿No venís, Grizzly? Tienes que salir de vez en cuando vos también. Una cosita que se quede aquí, mi guardaespaldas musculoso, atractivo, con ojos de... ¡Ay! ¡Vámonos! Grizzly me altera. Demasiado guapetón el cabrón. Demasiado apuesto. Tengo... No me van a decir que tengo algo por los chicos malos aquí también. Ya tengo suficiente con las góticas, ahora también caigo por los chicos malos. No. ¡Yay! ¿What the fuck? ¿Ganamos? ¡Hostia, qué chingón el póster! Furina ganó un Furina Award. Esto lo quiero ver. Congratulations, Mr. Xavier. Ah, bien por Xavier. I can't believe it! I really can't thank all of you enough. Aquí todo enojado porque no ganó. Takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. Este se parece a Baptiste. Please welcome to the stage the producer of the Two Musketeers. Uy. Mr. Xavier. No vayan a llamar a Furina porque le da algo. Vamos. Bien. Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would... Qué chingón está el premio. Quiero esta estatuilla. Time really flies, huh? De hecho. It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Sí. Will you come back to Fontaine again? Of course. I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. Okay. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end.
peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. Mosquete Studios. Qué chingón. Oh, that has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members Quiero of esta Musketeer estatuilla en mi casa. La quiero tener aquí a un lado. Ganamos un premio. Es nuestro primer premio. No, we'd also be taking pictures. Director Farina, I believe Como you cineasta are me the most refiero. deserving No, nuestro person primer to premio. raise this trophy. No, bueno. No. 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 It's an honor the director deserves. Ah, me cago en todo. Furina va a recibir el Furina Award. No puede ser. Te lo mereces, Furina. Eso, dale. Arriba. Just accept that you're not getting out of this. Pobre Furina, valió mal. Ready, everyone? 3, 2. Qué hermoso. Quita el mouse. Furina Awards. Ah, bueno. Musket Pictures. ¡Ya! ¡Ay, quiero esta estatuilla! ¡Qué cosa más hermosa! Esto lo voy a tomar foto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Quiero esa estatuilla! La estoy buscando ahorita en Google, pero no me aparece ninguna. No encuentro la Furina Awards, por así decirlo. Qué mala suerte. Me hubiera encantado que existiera. Que hubiera una por ahí que hubieran hecho en AliExpress o algo así. Ok, creo que no ganamos. ¡Hostia! Que tenemos un cuadro de todo. ¿Dónde está? Tenemos un cuadro de todos. Con el premio. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Qué bonito! Esto lo tengo que poner en mi casa. De hecho, me acabo de acordar que tenemos que modificar la relajatetera. ¡Ufa! Vaya día. Nos rushamos todo el evento hoy. Bueno, la historia. Hay que terminar de hacer las cosas del evento. ¿Qué historia más chingona fue esta? Estuvo súper entretenida. Todos los minijuegos estuvieron bien épicos. Todas las mini historias y sagas así en general estuvieron muy interesantes. Y pues eso, a ver, veamos, terminamos de hacer cada uno. Vamos uno por uno. O sea, primero terminamos con esto. Lo voy a hacer desde acá porque desde otro lugar va a ser complicado. De celular me refiero. Bien, sí, aquí. Venga. Vamos a dispararle a las cosas que nos encontremos en la caer. A ver, el objetivo valioso tiene el menos 25% de vida restante. El objetivo valioso tiene un 50% restante. No despido todavía el video porque, hombre, por si se quieren quedar a ver esto, pues bueno. Pero para quienes hayan quedado solamente para ver la historia, pues hasta aquí llega, damas y caballeros, señoritos y señoritas, gracias por haberme acompañado. Quienes se quieren seguir quedando por aquí, pues bueno, aquí continuaremos haciendo el resto de los eventos hasta terminarlos y sacar todas las cosas que nos hacen falta. De lo contrario, pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Miren, vamos a reventar cabezas ahorita de Hirichur. ¡Pum! No recarga más rápido si lo hago desde detrás, no. Fallé. Mierda. Fallé otra vez. Eso. ¿Quién sigue? ¿Cuántas balas tengo? 93. Tiene al menos 25% de vida restante. ¿Quién está ahí? El escenario de prueba ha cambiado. ¡Hostia! ¡No! ¡Fallé! ¡Pum! Primero, los que están de lejos, porque los que están a melee no hay mucho problema. Los que están de lejos pueden pegarle en cualquier momento. ¡Pum! Y los grandotes también, obviamente. ¡Pum! Lo bueno es que se stunean, por lo que veo, así que no tendría que haber problema. ¡Hostia! No quiero activar la bomba porque no vaya a ser... Ah, bueno, sí le ha dejado daño a ellos. What the fuck, ¿hasta dónde está? No alcanzo a ver. Siguiente. Ok. ¿Nadie más?
Ok. ¡Hostia! ¡Son 200! Como digo, primero siempre los que están de... Eso. ¡No! Rápido. ¡No! ¡Me están haciendo daño! ¿Quién sigue? ¡No, no, 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 no falla! No. No. Uf, eso estuvo cerca. Años de jugar Widowmaker me han servido para este momento. A ver. Ten al menos 10 balas de munición restante. Ten al menos 20 balas de munición restante. Derrota a todos los enemigos. Okay. O sea, yo me está dando bastante recompensas esta misión. O sea, siento que me están dando un montón de protogemas por hacer lo mínimo. Bueno, estos... Primero en la chota aquel... ¡Pum! Ah, no puedo disparar. ¿What? ¿No puedo disparar con esto en este modo? Según yo podía. Interesante. Sí, no, no puedo. Se asustó el pobre man. Espero que estos sean props, ¿no? Porque si no estoy matando gente y ahorita acá. No sé qué hice ahí exactamente. ¡Pum! Justo en la cabeza. Headshot. ¡Pum! ¿Dónde vas? ¡Pum! Toda la cabeza. ¿Quiénes quedan? ¿Los robots? Aparentemente hay que destruirlos ellos también. Me quedan pocas balas. Ojo aquí que me quedan pocas balas. No, se fue. Acérquense, acérquense. A este sí o sí lo voy a tener que matar así. A este sí no me queda otro. Sin embargo, estos creo que los puedo juntar. Ahí. Bien, no, no funcionó. Y justo se separan estos dos. No puede ser. Otra vez. Baja. No puede ser, se fue. Falta este, pero ¿cómo hago para...? No, aquí está. Justito. Siguen ustedes. Acércate un poco más. Y justo va a pasar. Baja, 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 baja. ¡Pum! Bien. De hecho lo tiramos al agua. Siguiente. Esto otra vez de proteger el objetivo, por lo que veo. Ajá. Pum. Pum. ¿Quién sigue? Ok. No. Toquen. No. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos a reventar la cabeza. ¿Quién sigue? Hostia. Pum. Y... ¡Pum! 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 Bien. ¿Por qué convertimos todo Fontaine en nuestro campo de tiro? Esto no debería ser legal.
Hostia, súper bien. Soy buenísimo para esto. Un shooter de Genshin me los pasaría todos. A ver, disparemos al que está disparando ya para stunearlo al menos. Luego nos encargamos de este, que no se quiere empezar a disparar. Venga. Prioridades. Cuidadito. Rápido. Hostia. Esa la pegué mal. Eso sería todo, ¿no? Creo que ahí estarían los 4 desafíos de este. Fueron bien cortitos. Que se imaginan un shooter de Genshin, que me encantaría ver eso. Fuera súper épico. ¿Qué me regalaron ahí? ¿What? Un dispositivo de simulación de modelo a partir de los paisajes urbanos fue creado por la Unidad Especial de Seguridad. ¿Puedo jugar a esto todo el tiempo? ¡Qué chingón! No sabía que podía jugar a esto. ¡Qué cosa más épica! Yo lo voy a poner en mi casa. Voy a ver qué sustituyo. ¿Cuál es el que vamos ahorita? Fantásticos efectos realistas. El estudio quinográfico construyó. Ah, ya, las quinografías experimentales. Ya. O sea, ya. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Ok. Ah, ya, era el de combate, no era el otro. Ok. Entonces olvídalo. ¿Qué necesitamos aquí? Quita. Pues lo que sea, la verdad, aquí lo que sea. Yocean lanza una onda de choque, ubicación de los objetivos, dañando ataques normales, sin daño verdadero a los enemigos cercanos. Daño verdadero, qué chingo. ¿Qué ponemos? Un poquito de Furina, un poquito de Navia. Meto los personajes de este quest, ¿no? Quienes andan por aquí hoy. Ayaka. ¿Qué andaba más por ahí? No está Chebruz, pero está... Está Yoimiya. Quizás esto por unirlo todo, pero o sea, no me va a servir de nada porque solamente este se reacciona con eso. Con eso. Tal vez este, para al menos tener un escudito, puede estar generando más partículas. De hecho, me acabo de acordar que el arma de Ayaka la tiene Lumin. Pero que, o sea, es que no me gusta. No me gusta cómo se le ve a Lumin, así que. No me gusta cómo se le ve a Ayaka, perdón. Se le ha dejado el Lumin por eso. ¡Boom! ¡Fire! ¡Boom! ¡Sálgame, criaturita del señor! Pero que sos de rubio, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, que Rubio no jugaba el Genshin, no lo volvió a ver jugando Genshin. Me encanta cómo se ve. Como que fuera una película vieja. Joder, acabo de meter 151.000 al pobre. Me encanta cómo se ve y se escucha esto. El daño que les estoy metiendo no es normal.
Escopetazo en la cara. Por cierto, durante la historia me puse a recordar. Hostia, que se nos muere Navia. ¿Cuánto quedamos? Oro. Creí que de hecho íbamos a quedar plata, bronce. No me gustó nada cómo salió todo eso. A ver, más de lo mismo, ¿no? O sea, de hecho, los mismísimos personajes. Aumenta un 80% cuando el personaje tiene al menos el 70% de energía elemental. Ese guasto. El daño a la habilidad definitiva de todos los miembros del equipo aumenta en 80% cuando el personaje tiene al menos 70% de energía elemental. La recarga de energía aumenta en 50%. O sea, ¿cómo podemos tener el 70% si lo usamos? O sea, tendríamos automáticamente 0, ¿no? Estamos por averiguarlo. Furina. De la habilidad elemental. No, vamos a usar más el mismo equipo, no creo que. De hecho, vamos a quitar a Yaka. Como aburre jugar a Yaka. Digamos a la Shogun, pues, o sea. Ay, de hecho, aquí está. Venga. This is order. Stabilize. Attack! Strike a pose. Let the world collide. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. This one's got ¡Oh! on it. Destrozado la existencia. I will have order. Solidify. Fire! Well, with rocks. This one's got your name on it. Soy yo, se desintegró un poquito la película. ¿Qué está pasando? Es algo jodido. Umbrella warfare, I guess. Gather. Order guide you. Yoo-hoo! Let my name echo in song. ¿Por qué se ve así? No se miraba así con el otro. You shall perish. I will have order. Solidify. Attack! Fire with rats. Hey there! Feeling lucky? Joder, lo que meto con Navia. Order guide you. Venga, podemos hacernos esto. Podemos. Sí se puede. Sí se puede. Pero hacemos todo rápido. Oh. To oblivion. This one's got your Boom. name on it. De existencializados. Send down. From the scene of umbrella warfare, I guess. Quake. Me hace falta un ulti. Bueno. Me estoy inventando esa palabra. Ya ni... no sé ni lo que dije ahí. Pero me quedé después. ¿Qué carajo acabo de decir? A ver. Buce y buce. Goro no lo pienso ni tocar. Sorry por lo menos Goro, pero no lo pienso ni tocar. Ni con un palito. Así como él tampoco lo haría conmigo. ¡Hostia! Lo que mete mi niña. ¡Pum! ¡Pum! Es que lo destrozo. This is order. Solidify. Strike a pose. Let the world come alive. Fire! Well, feeling lucky?
shattered. Shower me with praise. Feeling lucky? Nah. Cha. Ha. Hiya. Cha. Feeling lucky? ¡No! Iba perfecto. Vamos los slimes. Let my name echo in song. Shine down. Now you shall perish. Order guide you. No. No me alcanzó a pegar el otro. Diamante. Al menos para el último. Bueno, diamante o no sé qué será eso. Exactamente, esmeralda, lo que sea. Venga. Miren que a puras penas nos está alcanzando el tiempo para hacer este evento. A puras penas. La próxima no vuelvo a dejar que esto pase. Bueno, eso dije la vez pasada y ayer aquí. 6.000 mejor puntuación. 11.000 fue la mejor puntuación aquí. O sea, casi el doble. Es que ahí sí no fallamos casi nada. Oh, este está bien bonito, así que... Bueno, no. Vamos a hacer este. Vamos a dejar ese de último, el que es multijugador. Porque de hecho aquí solamente nos falta uno, por lo que veo. Esa hacia allá, ¿no? Sí, hacia allá. Tendría que haber una manera más fácil de subir por acá. Vamos, Lumin, tú puedes. No, creo que no puede. No, creo que no puede. Uy, sí pudo. Ufa. No tenía fe. En un rincón de las calles de la corte de Fontaine, una actriz interpretada por Charlotte ha montado un daguerrotipo y busca el ángulo perfecto para poder capturar una imagen en la que se pueda apreciar de un solo vistazo toda la belleza de la corte de Fontaine. Tras comparar mentalmente varios ángulos diferentes, toma su decisión. Vamos a hacer una película de una fotógrafa, ok. Mostrar el entorno y el personaje de la escena. El mejor, de hecho. De hecho, pero no se habían dado cuenta. Ahorita yo creo que no le va a servir nada. Pero que sepan que podían hacer esto. Yo hasta ahora en la mañana me enteré de esto. Que podía ver ahí lo que dice. No voy a leer ahorita lo que dice, pero que sepan que se puede. Requisitos de exposición. Realzar la expresión pensativa de la actriz. La expresión pensativa de Charlotte, básicamente. Grabar a Charlotte sumida en sus pensamientos frente al daguerrotipo. Básicamente esto. O sea, no hay donde... De hecho, nos hizo falta el diálogo aquí. Creo que había una errata en la noticia que acabo de entregar a la directora jefa. Si tomo la imagen desde este ángulo, tal vez debería comprar un objetivo mejor cuando reciba el próximo salario. A ver este, ajá. Siguiente. Mostrar a Charlotte intenta capturar en la imagen e incluir el paisaje de la corte de Fontaine. Grabar la expresión de la actriz para representar su cambio de actitud. Esto es la mejor. Sí, creo que podré plasmar toda la belleza de la corte de Fontaine en la imagen. Debe de ser la ilusión, tiene que serlo. Aguanta un poco más, ya veremos cuando llegue el dinero de los derechos de autor. Ahí está. Grabemos. 3, 2, 1, acción. Si tomo la imagen desde este ángulo. Sí, creo que podré plasmar la belleza de la corte de Fontaine en la imagen. Obra maestra. Como todo lo que hago, de hecho. La humildad ante todo. La humildad ante todo, ¿verdad? Igual que Furina, la humildad ante todo. Pum, pum, pum. De hecho, casi que en todos aquí nos hizo falta algo. Sí, es mi favorito, de hecho, qué casualidad. Creo que lo pienso demasiado, el problema. Creo que mi problema con ese específicamente modo de juego es que lo pienso demasiado. A ver. Antes de pasar al modo multijugador, porque probablemente aquí lo cerremos ya, vamos a recoger esto. Y vamos ahora sí a despedir directo y a quedarnos jugando aquí con los... Sí, eso sería todo prácticamente. Quedarnos jugando aquí con las personas en directo. Así que, damas y caballeros, ahora sí, gracias por haberme acompañado. Y nos vemos
En la próxima, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que aquí ni nada hace falta. Nos vemos en la próxima ocasión. Se vienen muchas más cosas. Hay mucho más que ver en Genshin. Hay que continuar con diferentes series que hemos dejado pendientes por ahí. Y pues de hecho mencionar para rápido, así para quienes estén viendo esto y no haya terminado todavía, que... ¿Cómo se nos ilumina? Que me parece que no hemos podido continuar con ciertas cosas porque no he tenido, por ejemplo, el control. Todavía está jodido. Por ejemplo, para continuar con Nier Automata, con Death Stranding. Lo estaba haciendo perfectamente con el control y el control se jodió. Entonces ahora voy a necesitar uno nuevo. Y eso que de hecho tengo dos. Ahora que lo pienso. O sea, estaba usando uno y luego me puse a usar otro. Uno funcionó, luego el otro dejó de funcionar. O sea, un desmadre. Un desmadre. Que sea como sea, vamos a intentar arreglarlo. Ahora ya se hizo tarde, de hecho. Pasé toda la tarde aquí. Y ahora tenía que hacer, de hecho, directo. De cosas del... ¿Cómo se le dice esto? De cosas del... Vamos, entren ahí, cabrones. Eso. Para allá. Para allá todos, para allá. Sí, eso, sigan. Eso. Entren ahí. ¡No! Vas a... No. Van allá. Jejeje. Ahí. Hacia allá. No. Hacia allá. Hacia allá, dije. Gracias. Porque me va ganando este cabrón. A ver. No. Se te ocurre. Se lo voy a dejar a... Ese es el mío, ¿no? Entren ahí. Asquerosos. ¿Por qué se los estoy llevando todos? No me lo estoy creyendo. No. No me vas a quitar este, hijo de tu madre. Que se lo va a llevar otro, está bien, pero no te lo vas a llevar esta vez. Está quitando todo el Risley. ¡Risley! Pero vamos a ver. Yo siempre fui bueno contigo. Mi amor. Nada de meter cosas aquí malo. Gracias. Eso. Venga, es que le digo mi amor y ya me comienza a ayudar. Mi corazón, mi vida, mi inspiración. ¿Cuánto quedé? 49. Quedé de... Creo que quedé tercero o segundo, algo así. Estabilizadores de imagen comunes. No sé qué es eso. ¿Cuál es el objetivo aquí ahora que lo pienso? O sea, yo creo que de todas maneras eso era todo. Por si acaso, ahora sí. Caballeros, señoritas, señoritos, nos vemos en el próximo video. Bye.